Soy King of Nightmares y te doy la bienvenida a mi canal. El video sobre las coincidencias entre Javier Milei y el hombre gris de Parravicini tuvo mucho éxito. Si aún no lo viste, te dejo el link en la descripción del video. Debido al éxito, he decidido hacer una segunda parte con la información y debates que fue aportando la comunidad. Hoy voy a presentar un top de las 7 mejores teorías, interpretaciones y opiniones sobre este fascinante tema. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún estreno. Ahora sí, comencemos. Las 7 mejores teorías sobre Milei y el hombre gris. 7. El significado del color gris. ¿Qué representa este color y por qué Parravicini lo eligió para describir al hombre que cambiaría el destino de Argentina? Algunos creen que el color gris podría tener un significado político. Se refiere a la combinación del color lila o violeta, que es el color del partido de Milei, y el color amarillo, que es el color del partido de Juntos por el Cambio. Según esta teoría, Parravicini recurrió a este artilugio de la combinación de colores para darnos una pista de quién es el hombre gris. Otros opinan que el color gris simboliza la neutralidad, la estabilidad, la elegancia o la tristeza, y que puede tener distintas connotaciones psicológicas y culturales. También se asocia el color gris con la idea de independencia, autonomía y pragmatismo, que son valores que defienden los liberales. Además, el gris es un color que se opone al blanco y al negro, que representa el absolutismo y el dogmatismo, y que busca una posición intermedia y flexible. Por último, el gris es un color que simboliza la sabiduría, la madurez y la experiencia, que son cualidades que se esperan de un líder político. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el origen del color gris como símbolo de los liberales no es tan claro ni tan positivo como parece. Un comentario nos recuerda que el gris fue el color elegido por el político y escritor alemán Paul Delagarde. Él era un crítico del liberalismo y lo consideraba una amenaza para la identidad nacional alemana. Según él, el gris era el color de la Internacional Gris, una supuesta conspiración de los liberales para dominar el mundo. Pero esta teoría no tiene ningún fundamento histórico ni científico y solo refleja la visión negativa y prejuiciosa de Lagarde hacia el liberalismo. Por lo tanto, no podemos tomarla como una referencia válida para entender el significado del color gris en la profecía del hombre gris. ¿Crees que el color gris tiene algún significado especial o es solo una coincidencia? 6. Mendolar. Un seguidor nos sugirió investigar en Edgardo Marranti, un artista argentino que pintó un cuadro llamado Mendolar en 2016. Según él, el nombre significa hombres dólar y podría tener una relación con el hombre gris y Javier Milei. El cuadro es una obra anidimensional que busca conectar con la geometría sagrada, la luz y la conciencia. No hay ninguna confirmación oficial de que el cuadro sea una profecía o una pista sobre el hombre gris. Solo hay opiniones personales de algunos comentaristas que ven coincidencias entre el cuadro, el hombre gris y Milei. ¿Crees que el cuadro de Marranti es una evidencia o una casualidad? 5. Perspectivas religiosas. Uno de los aspectos más interesantes del tema del hombre gris es el origen y el propósito de su aparición. ¿Quién o qué lo envía y qué misión tiene? ¿Qué consecuencias tendrá para Argentina y el mundo? Algunos comentaristas tienen una visión religiosa o profética al respecto y creen que el hombre gris no es Milei, sino otra persona. Por ejemplo, un seguidor dice que el hombre gris viene de parte de Dios y que es humilde pero muy preparado. Según él, Milei no cumple con esas características y además si gana va a correr sangre en las calles, como dijo Parravicini. Otros comentaristas analizan las predicciones proféticas de Parravicini y su relación con los eventos actuales y también descartan a Milei como el hombre gris. Un seguidor cita una profecía de Parravicini que dice: la Argentina despedazada, partida en 2 ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio, la oración vencerá. Para él, Milei es un fantoche de la nueva doctrina y no el hombre gris que vencerá con la oración. ¿Crees que el hombre gris tiene un origen divino o podría no tenerlo? 4. Evaluación de Milei como hombre gris. Otro punto importante que se discute en los comentarios es si Javier Milei encaja o no en la figura del hombre gris profetizado por Parravicini. Algunos comentaristas creen que sí, y que Milei tiene las características y las cualidades necesarias para ser el hombre gris. Por ejemplo, un seguidor dice que hace años viene diciendo que Milei es el hombre gris y que no debería haber la más mínima duda. Otros comentaristas lo niegan y dicen que Milei no tiene nada que ver con el hombre gris y que solo es un personaje mediático y polémico. Otro seguidor dice que Milei no encaja
no es santo de maneras y creó una estructura partidaria. Tiene partido político, es político, o sea, es sectario, jamás hombre gris. ¿Crees que Milei es el hombre gris o no? 3. El rol de Milei en la política y economía. Los comentarios también debaten sobre el rol de Milei en la política y la economía de Argentina si fuera el hombre gris. Milei propone medidas como eliminar el impuesto a las ganancias, reducir el gasto público, liberar el tipo de cambio, dolarizar la economía y renegociar la deuda externa. Algunos comentaristas creen que estas medidas son necesarias para recuperar la confianza, la inversión y el crecimiento. Además, piensan que Milei tiene las cualidades del hombre gris de Parravicini. Por ejemplo, un seguidor refleja la convicción de que Milei podría hacer el cambio necesario para el país y que la profecía se hará realidad. Otros comentaristas opinan lo contrario. Dicen que estas medidas son inviables, peligrosas o injustas y que Milei no es el hombre gris. Otro seguidor expresa una actitud desconfiada hacia la autenticidad y las intenciones detrás de la relación entre Milei y el hombre gris. Dice que Milei es un producto falso y un payaso que está al servicio de los poderosos. ¿Crees que Milei es capaz de cambiar la realidad de Argentina o no? 2. El significado de El Norte. Los comentaristas debaten si el significado de El Norte en la frase que dice que el hombre gris vendrá de ahí. ¿Es el norte una referencia geográfica, política o ideológica? Algunos creen que el norte es una condición para ser el hombre gris y que Milei no la cumple. Por ejemplo, una seguidora dice que Milei no es del norte, por lo que según ella no es el hombre gris. Otros creen que el norte es una característica de Milei y que lo identifica como el hombre gris. Dicen que el norte se refiere a la orientación ideológica de Milei, que se basa en las ideas libertarias austríacas del hemisferio norte del planeta. Por ejemplo, un suscriptor dice eso y además suma que Milei empezó su campaña en Formosa, una provincia del norte. Sin embargo, hay que aclarar que la frase del norte no proviene de Parravicini, sino de Don Orione. Él fue otro profeta que vivió en Argentina y que habla de un gran civil católico que vendría del norte y que gobernaría al país brillantemente. ¿Crees que el norte se refiere a una ubicación o tiene algún significado especial? 1. Aspectos generales. Además de las teorías e interpretaciones sobre el hombre gris, los comentarios también reflejan las opiniones, las emociones y las actitudes de los usuarios sobre el tema. Algunos comentarios son respuestas y contraargumentos entre los usuarios acerca de las distintas opciones. En ellos se expresan acuerdos, desacuerdos, críticas, elogios, preguntas y respuestas. Otros comentarios son reflexiones sobre la autenticidad de Milei y su candidatura, donde se cuestiona su sinceridad, su coherencia, su capacidad y su motivación. En ellos expresan su rechazo y preocupación por Milei como posible gobernante. Otros comentarios son humorísticos o escépticos, donde se burlan o ironizan sobre el tema o sobre Milei. En ellos muestran su desconfianza y sarcasmo hacia Milei como líder. Los comentarios son una forma válida de expresarse o de debatir, siempre y cuando se respeten las normas de convivencia y se argumente con fundamentos. Pueden ser una fuente de información y de intercambio de ideas. Sin embargo, pueden generar confusión y polarización si no se contrastan con otras fuentes más fiables y objetivas. Por tanto, el tema del hombre gris y Milei es interesante y complejo y requiere de un análisis más profundo y crítico que el que se puede hacer en unos pocos caracteres. Este fue el top de las 7 mejores teorías, interpretaciones y opiniones sobre la relación entre Javier Milei y el hombre gris de Parravicini. Espero que te haya gustado este video y que te haya hecho pensar y reflexionar sobre este tema tan intrigante. Si tienes alguna otra teoría, interpretación u opinión que quieras compartir, déjala en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún estreno. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.